Buenas noches, mi nombre es María Paula Vargas Barrera y yo les vengo a presentar mi propuesta didáctica. Mi propuesta pedagógica se llama Modismos al vuelo y el eje temático o la temática relevante que vengo a trabajar son los modismos. ¿Por qué los modismos? Pues los modismos son estas palabras que su significado, para la redundancia, no significan las cosas literalmente, sino que ya tiene un sentido especial o un sentido figurado dependiendo del contexto en el que se use. Escogí esta temática porque considero que es de suma importancia que los estudiantes aprendan estas ciertas frases o estas expresiones que no significan tal cual lo que dice la oración. El contexto focal de mi grupo a trabajar son jóvenes o adultos que tengan un nivel de español con conocimientos previos, es decir, un B1 o un B2. La enseñanza de los modismos en el aprendizaje del español como lengua extranjera es fundamental para desarrollar una competencia comunicativa fundamental en los estudiantes. Los modismos forman parte del lenguaje cotidiano, reflejan la cultura y la identidad, permitiendo a los estudiantes extranjeros precisamente integrarse en ese ambiente y en esa cultura. Para comenzar la clase se presentará una serie de ilustraciones, imágenes, memes que hagan referencia al significado literal del modismo. Después, en parejas, los estudiantes van a tratar de adivinar a qué frase hacemos referencia. Ya teniendo un poco más claro el tema de modismo, como presaber, se le va a pedir a los estudiantes que nos cuenten qué modismos conocen en español o en su lengua materna. Entre todos vamos a compartir y vamos a hacer una lluvia de ideas. Como introducción a la temática se va a hacer un juego de mímica, ¿sí? En el cual los estudiantes tienen que interpretar el modismo que se les asigna. Por ejemplo, si tienen el modismo de estar en las nubes, pueden imitar a una persona que está distraída o que está como en el cielo, porque precisamente de eso trata el modismo. O otro ejemplo sería cuando nosotros decimos meter la pata. Entonces, básicamente, el estudiante puede hacer una persona metiendo el pie en el lodo o tropezándose. Después de que los estudiantes hagan esto, se va a hacer una pequeña reflexión en grupo, con lo cual nos vamos a dar cuenta que los modismos no son expresiones que se entiendan literalmente, sino que eso depende un poquito más del contexto y de la cultura en la que la estemos trabajando. Después de haberles explicado y enseñado y mostrado diferentes modismos, los diferentes usos, hablarles un poquito de la cultura en la cual se relaciona, vamos para la parte de la actividad individual, en la cual pues van a poner como en práctica esos conocimientos que acaban de adquirir. La actividad la actividad se traduce en dibuja tu modismo, que básicamente es que el estudiante va a escoger un modismo que se haya trabajado durante la sesión y lo va a dibujar, ¿sí? De la manera más práctica posible. Se les va a dar un tiempo aproximado de 1 minuto para hacer su dibujo. Luego de eso lo van a tener que mostrar a sus demás compañeros y la idea es que ellos puedan adivinar de qué modismo se está hablando en ese dibujo y también recordar el significado y a lo mejor otro significado que se le pueda dar. Como actividad grupal y entre roles, la actividad se titula La entrevista de los modismos, en el cual se van a organizar en pequeños grupos de 3 a 4 personas, en la cual van a tener que fingir o hacer la representación de que están haciendo una entrevista. Y en esa entrevista tienen que existir mínimo 3 modismos. Lo ideal es que todas las personas del grupo puedan actuar los modismos de una manera creativa, ya sea por medio de algún gesto o por medio de palabras. Los personajes para este juego, para esa entrevista sería el entrevistador, el entrevistado y los demás personajes secundarios. Los estudiantes van a tener un tiempo de 10 a 15 minutos para preparar su entrevista y van a tener un tiempo en acción de 3 a 4 minutos, en lo cual pues van a presentar su entrevista y al final van a hacer una pequeña reflexión sobre el significado de sus modismos. Como parte de Comprehension, en la actividad individual, cada uno va a dibujar y a plasmar un personaje, va a crear un personaje el cual va a tener nombre, va a tener un adjetivo y va a tener un modismo asignado. Por ejemplo, Ana es muy soñadora, es muy distraída, por eso el modismo de estar en las nubes le queda perfecto.
Sí, eso como actividad individual. Como actividad grupal, entonces los estudiantes al azar se van a reunir en pequeños grupos y sobre esos personajes van a realizar un pequeño poema en el cual pues claramente utilicen sus personajes, sus adjetivos y sus modismos. Para la producción los estudiantes van a tener que plasmar una pequeña historieta de 2 a 3 viñetas en el cual me plasmen un solo modismo, el modismo que ustedes. En la verificación de conocimientos y como parte pues de una evaluación se va a realizar un juego por medio de Kahoot en el cual se va a plasmar no el modismo sino el significado de ese modismo o una imagen que haga referencia al significado, no a la imagen literal o a la frase literal, sino al significado de ese modismo. Y ellos tienen que adivinar pues precisamente a cuál es o a cuál no es. Sí, con esto pues podemos evaluar qué tanto aprendieron los estudiantes y bueno, qué cositas a lo mejor quedan por pulir. Para dar este cierre cognitivo y la última actividad que se va a realizar es que se va a hacer un conversatorio en el cual se les van a hacer 3 preguntas a los estudiantes y ellos de forma voluntaria van a contestar. Son preguntas como ¿cuáles modismos te gustaron más? ¿Cómo crees que los modismos ayudan a tu expansión y a tu fluidez en el aprendizaje del español y en qué situaciones de la vida cotidiana crees que utilizarías ciertos modismos? Lo ideal con esto es poder hacer una pequeña reflexión sobre la importancia que es conocer estos modismos para involucrarnos en la cultura y precisamente en el idioma español.